Somos Colombia. Debate de control político. Perfilamiento del ejército. El día de ayer, miércoles 20 de mayo, fueron citados a un debate de control político el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, el fiscal general Francisco Barbosa, el procurador Fernando Carrillo y el contralor Carlos Felipe Córdoba. Sin embargo, solo asistió el ministro. El resto presentó excusas o envió un suplente. La plenaria en la que se discutían diversas irregularidades del ejército se extendió por más de 8 horas. Congresistas de todos los sectores políticos participaron. En la descripción de este video comparto el enlace a la plenaria completa. En una parte de la sesión, el senador Alexander López explica que el debate de control político no se realiza con el ánimo de atacar a la fuerza pública. Indica que el fin es perseguir a una mafia política enquistada en la institución. Señala que un sector político del Congreso no le brinda la suficiente importancia al debate y en su lugar tratan de ocultar los hechos. Por otra parte, el senador Iván Cepeda señala que el ministro de Defensa no dio respuestas a los cuestionamientos por los que fue citado. En su lugar, se apoyó de luguillismos y reservas eludiendo su responsabilidad. Además de esto, amedrentó con procesos en la Fiscalía a medios de comunicación y a oficiales que están colaborando para destapar la corrupción dentro de la institución. Gustavo Bolívar reclama que el Congreso de la República en Gavilla baje la cabeza y se niega a ver la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Citó pronunciamientos de parlamentarios estadounidenses quienes se han referido a lo que está pasando en Colombia, anunciando suspender recursos para el país. El senador Gustavo Petro mencionó que uno de los objetivos principales que debe tener el país es tener un ejército profundamente ético y que defiendan el Estado social de derecho. Contrario a ello, lo que se ha demostrado en los últimos años es que un sector del ejército incurrió en ejecuciones extrajudiciales y se inmiscuye en narcotráfico. A continuación les comparto parte del debate. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Lo primero es que quiero solidarizarme con las personas que han sido perfilados, chuzados o perseguidos desde el Ejército Nacional. Es lo primero que tengo que decir, más de 130 personas. Y yo lamento que este Congreso quiera ocultar esa verdad. Y esto, como se ha repetido acá, esto no es un debate contra el Ejército en sí ni contra la fuerza pública. Este debate es contra una mafia que está enquistada en ese ejército y que lleva muchos años enquistada en el ejército y que por decisiones de gobiernos hasta el día de hoy no han querido extirpar esas mafias. Esas mafias en el ejército participaron del asesinato de candidatos presidenciales, Álvaro Gómez, Luis Carlos Galán, Manuel José Cepeda, participaron del genocidio de la Unión Patriótica y participaron del asesinato de miles de líderes sociales. Los últimos eventos que registramos en nuestro país fueron los falsos positivos, donde miembros de la fuerza pública participaron. Ocultar eso es permitir que las víctimas sigan siendo revictimizadas. Ocultar esa verdad ante el país no lo podemos hacer ni siquiera con un ministro que viene a un debate de estos a ocultar temas tan graves como que generales del ejército hoy trabajan para las extintas FARC o trabajan para esas disidencias de esas FARC o trabajan para grupos del narcotráfico o trabajan para actores de la minería ilegal de nuestro país. Pretender ocultar que miembros del ejército, en un grupo importante, más de 300, hacen parte de estructuras criminales que hoy ponen en peligro no solamente la seguridad nacional, sino la seguridad de los colombianos, es supremamente grave. Además, porque un Senado no puede prestarse para este tipo de cosas solo por el hecho de decir que a nuestro glorioso ejército hay que protegerlo. Pues claro que el ejército es parte de la estructura de una democracia, pero lo que no es parte de la estructura de una democracia es que criminales que están en ese ejército no sean llevados a la justicia y no asuman sus responsabilidades penales y disciplinarias, y es allá hacia donde nosotros queremos ir. El debate se trata es de eso. O sea, ustedes no pueden tirarle una cobija de impunidad a unos individuos que hoy están persiguiendo no solamente a la oposición, sino que persiguen a periodistas, sino que también están persiguiendo a otros ciudadanos que de una u otra manera pues tienen su derecho en una democracia de participar, y en ese sentido pues me parece que es supremamente grave. Yo he sido víctima del espionaje del DAS, del ejército,
pero también de un plan de asesinato por parte de miembros del ejército que, por cierto, fueron condenados el año 2019, hace apenas un año. Yo puedo decirle a este país con toda la tranquilidad que en gobiernos anteriores yo he sido perseguido y en este momento parte de esa estrategia se mantiene no solamente desde un sector criminal del Ejército Nacional, sino desde sectores políticos que no permiten que nosotros ejerzamos en libertad nuestros derechos como oposición política en el país. Planteado esto, entonces, quiero definir que esta situación que hoy se presenta, ¿sí? Con esta persecución que se mantiene hoy contra los miembros de la oposición, contra periodistas, contra sindicalistas, es un hecho supremamente grave, ministro. Que el solo hecho de que usted se escude en un argumento de guardar la reserva en temas de estos tan delicados, usted no le está haciendo ningún bien a la fuerza pública. Todo lo contrario, el daño que hoy le está haciendo el ministro de Defensa, este Senado, tratando de encubrir una realidad como el hecho de que hayan generales, oficiales y suboficiales en un número mayor de 300 comprometidos con grupos criminales, es un hecho que no solamente destruye la idoneidad, pero también la responsabilidad institucional. Vicepresidente. ¿Terminó? Sí, terminé, señor presidente. Ok, muchas gracias. Senador Alexander López. Senador Iván Cepeda, 5 minutos. Gracias, presidente. Bueno, el ministro no dio respuesta a ninguno de los asuntos sustanciales que planteamos en este debate. Voy a mencionar tan solo algunos de ellos que se quedaron sin respuesta o que fueron objeto de una serie de giros retóricos que no responden a la esencia del problema. Ya mi colega Antonio Sanguino acaba de demoler con argumentos jurídicos el por qué no puede haber reserva sobre crímenes de lesa humanidad. Imagínense usted, pues, aplicarle el principio de la reserva a hechos criminales. No. Aquí se está investigando asuntos muy graves, ministro. Así que usted no se escude con esa clase de leguleyismos para esquivar un asunto de fondo. No puede ser que en el Ejército Nacional haya una estructura, porque aquí no es un problema de individualidades. Estos crímenes los cometen redes, no personas exclusivamente, sino redes. Entonces, usted no puede excusarse en semejante argucia para eludir el problema de fondo, como el otro que aquí fue objeto de una salida olímpica por parte suya. ¿Cómo es posible que nos diga en la cara que se va a censurar a los medios de comunicación amenazándolos con la fiscalía y también a los oficiales que han tenido el valor de adelantar estas investigaciones y que usted nos diga que todo está bien, que todo es normal? No, señor. Yo entiendo que usted tiene pues que preservar ahora su capital político, porque usted nos lo dijo en algún momento que va a ser candidato o precandidato, pero no es esa una situación que excuse la manera en cómo usted ha atendido los argumentos de fondo de este debate. No respondió nada sobre la doctrina del enemigo interno, semejante problema tan serio. No respondió una sola palabra frente al hecho de que estas estructuras criminales están en los territorios donde han sido asesinados cientos de líderes sociales, ministro. ¿Cómo se explica la relación que hay entre oficiales del ejército y el Clan del Golfo en sitios donde además de eso están asesinando líderes sociales? ¿Usted qué cree? ¿Cuál es la consecuencia eventual que tiene que un oficial del ejército, un general, esté respaldando eventualmente al Clan del Golfo cuando el Clan del Golfo está amenazando, por ejemplo, a líderes que están por la sustitución de los cultivos, por la restitución de las tierras o contra la minería ilegal? Bueno, nada de eso tuvo respuesta y tampoco tuvo respuesta el problema de la política del Estado sobre el narcotráfico. Es que aquí no es una discusión menor la que estamos planteando. Aquí el problema es que la esencia de esa política corrompe las fuerzas militares. Es lo que ha llevado a que esto ocurra. Aquí el debate que estamos planteando no es que haya personas que sean moralmente perversas, sino que hay una política que lleva a que el narcotráfico termine infiltrando y convirtiéndose en parte de los factores que
destruyen la propia institucionalidad democrática, y hasta que no se quiera asumir esa discusión de fondo, pues por supuesto que no vamos a poder avanzar en esto de ninguna manera. Nosotros anunciamos que vamos a persistir hasta que se sepa toda la verdad de este asunto, y como ya se dijo en nuestras intervenciones, vamos a tomar las acciones de fondo, tanto en la justicia colombiana como internacionalmente. Y una respuesta rápida también en el mismo sentido del senador Sanguino al expresidente y senador Uribe. Ese documento que usted exhibió, ese cable que supuestamente de los computadores de Raúl Reyes, está en la operación Estímulo del DAS. Es una carpeta que se hizo en contra mía y en contra del movimiento de víctimas en el año 2008. Y seguramente a usted se la entregó porque ese es el texto que está en esa carpeta, María del Pilar Hurtado directamente, o el señor Bernardo Moreno. Lo suyo es el mejor ejemplo de cómo opera la doctrina del enemigo interno y las operaciones criminales de espionaje en este debate. Es como la cereza en el pastel, y se lo agradezco mucho porque usted lo ilustró, ha ilustrado al país de una manera soberbia. Muchas gracias, señor expresidente, y gracias, señor presidente. Tiene la palabra el senador Gustavo Bolívar. 5 minutos. Gracias, presidente. No, ya el micrófono. Gracias, señor presidente. No, la verdad, los que no hemos estado nunca en política, pues terminamos tristes con un debate de esto, porque uno piensa que va a aparecer el altruismo político y la autocrítica, y la ultraderecha va a decir, hombre, sí, hay generales corruptos, hay generales que violan derechos humanos, hay generales que matan inocentes, pero no, salieron a defenderlos en gavilla. Qué tristeza para este país que no estamos en esa época de los grandes líderes, todos pequeños, todos chiquiticos, insignificantes. No tienen la grandeza de reconocer algo que es evidente. Es que yo no estoy aquí hablando de subjetividad. Los hechos son objetivos, esto no es retórica. Las carpetas están, los chuzados están, los muertos están. Que no estamos inventando nada. Y a nosotros nos pueden engañar. Ahí entre nosotros, la solidaridad de cuerpos. Pero a la gente ya no la pueden engañar. Y menos a los Estados Unidos. Yo les voy a leer aquí 2 comentarios que han dicho 2 parlamentarios norteamericanos. El congresista Jim McGovern, por ejemplo, dice, él es el presidente del Comité de Reglas y es un conocedor de Colombia, dice, Estados Unidos debe suspender la ayuda militar a Colombia y hacer una revisión de cada centavo, cada equipo y cada minuto de entrenamiento que se ha suministrado. Suficiente es suficiente, son sus palabras. Y el senador Patrick Leahy también se suma y dice, muy grave para Colombia. Cada vez es menor el apoyo legislativo. El presidente Duque, en fin, ha perdido en menos de 2 años lo que había ganado. O sea, puede que nos sigan engañando acá su electorado, acá cada vez menos personas afortunadamente les creen, pero a nosotros nos pueden engañar. Señor presidente Uribe, ¿a quién quiere engañar? A mí, que he leído toda la literatura que ha salido sobre usted. Yo leí a Fernando Garavito y a Joseph Contreras, El Señor de las Sombras, Mi vida en el mundo de los caballos, de Fabio Ochoa. Leí Amando a Pablo y odiando a Escobar, de Virginia Vallejo. Leí A las puertas del ubérrimo, de aquí de nuestro compañero Iván Cepeda. Leí el libro de Parapolítica de León Valencia, de Claudia López y Ariel Ávila. Los 12 apóstoles de Olga Bear. He leído todos los expedientes que ustedes puedan imaginar. Nos viene a decir en la cara que sus directores del DAS no estaban inmiscuidos en las chuzadas. Por favor, ¿a quién engañan? Nosotros no somos niños. Puede que todos los pendejos que votaron por usted en algún momento le crean, pero nosotros ya no le creemos. El país ya no le cree. Ese 23% que usted tiene de aceptabilidad hoy en día refleja que muchos se quitaron la venda y ya a usted no le creen, no le creemos. De modo pues que yo lamento mucho que haya pasado lo que está pasando ahorita, salir familiares de parapolíticos, familiares de personas que están en la JEP, no trabajando, sino investigadas, a defender un estamento militar corrupto. No, señores, no estamos diciendo que es todo el estamento militar. Estamos diciendo que hay dentro de las fuerzas militares unos sectores corrompidos y vamos a mostrar las pruebas de la corrupción, que se están robando el dinero de los impuestos, de los que pagamos impuestos, porque muchos de ustedes ni pagan impuestos.
Y a nosotros sí nos duele porque dejamos de hacer muchas cosas para poder tener el dinero para cumplirle al país, para que se lo roben miserablemente. De modo que engáñense, síganse engañando, pero a nosotros no nos engañan más. Muchas gracias, señor presidente. Senador Gustavo Petro por Colombia Humana, y se prepara Ernesto Macías por Centro Democrático. Gracias, presidente. Parece que deberíamos inventarnos una nueva categoría que se llama la zapería parlamentaria. La dejo ahí. Yo creo que el objetivo central desde hace bastante tiempo es tener un ejército profundamente ético que defienda la Constitución del 91, que defienda el Estado Social de Derecho. Los hechos de los últimos años lo que muestran es que hay sectores del ejército que incurrieron en el asesinato de miles de jovencitos inocentes, fusilados sistemáticamente, uno de los crímenes contra la humanidad más graves de la historia contemporánea, que para tapar ese tipo de actuaciones empezaron a haber nuevamente filtraciones, persecuciones. Un periodista gringo encontró que el mismo método político que llevó a los falsos positivos se estaba volviendo a implementar en Colombia y volvió la persecución contra todos los amigos de ese periodista, que es lo que actualmente devela la revista Semana, a través de una operación de contrainteligencia, es decir, de otro sector del ejército. Lo malo de todo esto, peor aún, de las cosas que están pasando, es que en medio de esa operación de contrainteligencia se encuentra una fuerte interrelación entre sectores de las Fuerzas Armadas y el narcotráfico, por dinero. Y aquí entonces tendríamos que hacernos una pregunta. Bajo el objetivo de tener un ejército profundamente ético de la Constitución del 91, ¿qué es lo que está fallando? Yo pienso que es un tema que tiene que ver con el poder mismo, no con los militares exactamente, sino con el poder mismo. De alguna manera, lo que tenemos en Colombia, lo dije en el último debate, es una especie de articulación entre un poder tradicional y el narcotráfico. El poder tradicional que maneja este país desde hace tiempo es básicamente una federación de familias regionales, familias que solamente pueden conservar el poder allí comprando votos, y una oligarquía nacional. Para que miembros de la oligarquía nacional puedan seguir gobernando nacionalmente, necesitan de la alianza de esas familias regionales y por tanto de la compra de votos. Y esas familias regionales se han articulado fuertemente al narcotráfico. Se compra votos con el dinero del narco. Y en ese contexto de podredumbre, de corrupción extrema del poder político colombiano, se mueven en las regiones los batallones, la armada, las divisiones, el ejército, las fuerzas armadas. Es allí donde se incuba el hecho de la corrupción del ejército. Es como cuando los falsos positivos. Precisamente no es un general del ejército el que se los inventa. Es un político como el ministro que acaba de hablar, un ministro de defensa de la época que hace una resolución guiada por una política del gobierno del momento. La seguridad se mide por muertos. Entre más muertos, más ganancia para los militares. Y los militares caen en la trampa. Y estamos viviendo las consecuencias. Es el contexto de podredumbre política lo que va degradando las fuerzas militares. Y por eso, en mi opinión, deberíamos pensar primero en cómo cortar esos nexos. El narcotráfico ha variado, ya no son los carteles de antaño famosos de las películas. Se transformaron en grupos paramilitares. El mismo Pablo Escobar es el fundador, en primer lugar, del paramilitarismo en Colombia. Ejércitos narcotraficantes. Pero al mismo tiempo se ligaron al poder político. Esa es la parapolítica que yo denuncié en este Senado de la República. Y después, con la crisis del paramilitarismo, los carteles mexicanos, ligados a una serie de bandas más flexibles, múltiples, con control territorial y con fuerte incidencia en el poder político.
las revelaciones de semana de la contrainteligencia del ejército es que hay sectores del ejército ligados a esos carteles mexicanos y a sus bandas. Y habría que hacerse preguntas. Por ejemplo, ahora que habló un parlamentario de Venezuela, esas lanchas rápidas que salieron de La Guajira hacia Venezuela en una operación estúpida y loca de acción militar, fueron detectadas por la inteligencia militar colombiana, tenían su apoyo por el gobierno de Colombia. Si yo pudiera hacerle esta pregunta al ministro, me diría no, rotundamente no, en su retórica discursiva. Entonces era el apoyo de las mafias locales que sabían exactamente cómo podían cruzar esas lanchas rápidas hacia Venezuela sin que se diera cuenta la Armada y el Ejército y las condiciones de vigilancia sobre el narcotráfico. Es decir, el narcotráfico sabía cómo es que opera la Armada en contra del narcotráfico y por tanto puede sencillamente seguir exportando cocaína y lanchas rápidas hacia Venezuela. Cualquiera que sea la respuesta a esas preguntas, si fuese lo primero, tendríamos un gobierno que delinque. Si fuese lo segundo, no sabían, como dice el ministro de Defensa, entonces tenemos un gobierno que no controla las Fuerzas Armadas y tenemos unas Fuerzas Armadas que se están segmentando, fragmentando y el núcleo central de esa fragmentación es el narcotráfico. Solo que, igual que con el caso de los falsos positivos, el origen de esa degradación no está en el seno de las fuerzas militares, está en el seno del poder político en Colombia, que se ha degradado antes y de manera más profunda. Permítame terminar, presidente, con esto. ¿Qué hacer entonces? Si esa es la evolución de los acontecimientos desde los falsos positivos hasta hoy, ¿cómo se desconecta, cómo paramos esa degradación del ejército? Yo diría, en primer lugar, bajo un gobierno decente, que hay que cambiar la política antidrogas. Ese es el primer hecho. La política antidrogas no puede ser prioritariamente. Senador Petro tiene un minuto más. Sonido, por favor. Ingeniero. Es una política social. La política antidrogas es prioritariamente social. Segundo, hay que separar al alto mando militar de la contratación, de la gran contratación pública. Eso se puede hacer fácilmente. Tercero, hay que tener otra doctrina militar por una moderna que se cimenta sobre el conocimiento y el pluralismo del conocimiento. Y finalmente, presidente, y solo para su anotación histórica, dado que un expresidente por ahí habló sobre el DAS y yo hice los debates del DAS, es que el DAS tenía, en el gobierno hubo dos grandes grupos de poder. Uno que quería una gran agencia de inteligencia por encima del DAS, que estaba compuesta por José Miguel Narváez, asesino, por Rito Alejo del Río, asesino, y por Mancuso. Y hubo otro grupo de presión que quería, era el DAS. 30 segundos le doy para que termine. Ese grupo de presión que quería era el DAS y no la agencia, era Jorge 40, asesino, y Jorge Noguera, asesino. Estos fueron los grupos de presión que configuraron el inicio de una inteligencia por encima del DAS, el DAS que chuzó y mató mucha gente en Colombia y después la liquidación del DAS. Gracias, señor presidente.